Bien, bueno, pues muy buenos días a todos los presentes, muy buenos días y tardes a todos los que están conectados por internet y siguiendo este interesante seminario. Vamos a continuar con la siguiente mesa. Después de haber reflexionado sobre las interseccionalidades y analizado la importancia de las inequidades y los factores sociales, y que tienen que ver con este mundo y este fenómeno de las drogas, en esta mesa nos vamos a detener en el eje generacional y el análisis de las dimensiones inter e intrageneracionales. A la hora de diseñar intervenciones es importante comprender estas dimensiones y sobre todo cuando se trata de programas dirigidos a la infancia, adolescencia y juventud. También abordar las inequidades existentes en este sentido y cómo las mismas pueden influir en los consumos. En esta mesa vamos a tener de manera presencial al señor Ernesto Rodríguez y de manera virtual a la señora Vivian Camacho y Gisela Garbizu. Entonces, si me permites, Ernesto, te voy a presentar. Eh, Ernesto es sociólogo uruguayo y director del Centro Latinoamericano sobre Juventud, CELAJU, creado en 1986 como resultado de la celebración del Año Internacional de la Juventud en 1985. Lleva más de 40 años trabajando como investigador y docente en diseño y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos de educación, empleo, salud, prevención de la violencia y desarrollo social focalizados en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con perspectiva de género, perspectiva generacional y perspectiva étnica en todos los países de América Latina. Fue director del Instituto Nacional de Juventud de Uruguay y presidente de la OIJ, Organización Iberoamericana de la Juventud. Es consultor internacional de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, especializado en sociología de las edades, con foco en las primeras etapas del curso de vida. Miradas en términos de trayectorias socioculturales. Adelante, Ernesto, un placer. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Eh, Buenas tardes a quienes nos siguen en otros usos horarios eh, de forma virtual. La verdad que es un gusto para mí estar en esta casa de nuevo, en particular, donde vengo por venido durante todos estos, qué sé yo, 40, 50 años muchas veces. Es un sitio realmente muy acogedor y muy bien puesto como para que este tipo de encuentros sean muy fructíferos, muy productivos. Y quisiera agradecer además a la RIOT por la invitación que me hicieran para participar del comité científico que preparó este encuentro en particular. La verdad que fue muy grato para mí. Eh, lo sigue siendo, obviamente, y lo seguirá siendo, supongo, en el futuro. Y la idea es poder compartirles un poco de experiencia y de aprendizajes a lo largo de estas décadas de trabajo en América Latina. Suelo decir que soy latinoamericano nacido en Uruguay, porque en realidad de Uruguay voy a hablar muy poco y podría hablar con mucho más propiedad, incluso de muchos otros países que desde el mío, respecto al mío en particular. Eh, Tengo 70 años, hace un buen rato que no soy joven, y por eso nuestro centro se llama Sobre Juventud, y no de la juventud, ni para la juventud. Es una cuestión importante porque evidentemente hace a la esencia de nuestro trabajo, centrado mucho en investigaciones, en estudios, en diseño y evaluación de políticas públicas vinculadas con estos sectores, y que últimamente lo hemos ido ampliando en términos de mirada a esta idea de trabajar con perspectiva generacional, tratando de emular un poco lo que se ha trabajado y se trabaja mucho con perspectiva de género. Eh, y sobre esa base es que nos interesa poder compartir con ustedes algunas
algunas ideas en ese sentido para vincular estos temas con los temas en los que ustedes son especialistas y yo no, que es toda esta temática vinculada con drogas. Entonces, las cosas que yo voy a decir sobre drogas o pueden sonar muy obvias para muchos de ustedes o, este, o de repente muy atrevidas o muy fuera de lugar. Simplemente sepan disculpar digamos, el hecho de que miro estas cosas desde otro tipo de perspectivas, evidentemente. Eh, para empezar, ¿qué pasa la presentación o cómo es? ¿No? Ahí, ah, ok. Eh, la intención es poder hablar sobre desigualdades sociales, crisis democráticas y drogas en América Latina, con este foco en infancias, en niñeces, adolescencias y juventudes, que está puesto en plural con toda la premeditación, digamos, asumiendo de entrada que estamos hablando de grupos muy, eh, que no existe una niñez, ni una adolescencia, ni una juventud, sino muchas y muy diversas además. Entonces, ese es como el punto de partida que creo que todos compartimos y sobre esa base se reflexiona. Por tanto, de repente uno hace generalidades muy groseras, fruto de querer tener alguna mirada del conjunto, pero lo realmente importante, lo realmente existente son las especificidades, evidentemente. En ese sentido, entonces, yo quisiera comenzar diciéndoles algunas cosas a propósito de cómo miramos estos temas desde nuestro trabajo. Eh, Partimos de la base de que las niñeces, las adolescencias y las juventudes son, por encima de todo, construcciones sociales, situadas en el tiempo y en el espacio, y no un simple grupo de edad, ¿sí? Y no simples grupos de edad. Esto nos parece fundamental porque en general suele trabajarse con el enfoque contrario, y es suponer que, bueno, cuando hablamos de niñez, hablamos de en general, aunque hay muchos debates en ese sentido, las personas que tienen menos de 15 años o menos de 18 en algunos organismos internacionales, incluso como UNICEF. Cuando hablamos de juventud solemos hablar de las que tienen de 15 a 25, o de 14 a 28, o a 29, o a 30, y en algunos países, República Dominicana, entre otros, hasta los 35, o España, o Costa Rica, hasta donde me acuerdo, y así sucesivamente. Entonces, el punto es que no son grupos de edad. Uno trabaja después con grupos de edad porque tiene prácticas, evidentemente. Pero estamos hablando de, por encima de todo, esta idea de que tiene estos tres conceptos fundamentales, ¿no? Son construcciones sociales. Cada, cada grupo en sí mismo de niños, de niñas, de adolescentes o de jóvenes con los que queramos interactuar, son un grupo con su propia realidad, con sus propias especificidades, etcétera. Y son construcciones sociales siempre situadas en el tiempo y en el espacio. No es lo mismo hablar de, digamos, de cualquiera de estos sectores poblacionales en contextos rurales o en contextos urbanos, en grandes ciudades o pequeñas, en un país o en otro, en fin, y así sucesivamente. Y no es lo mismo hablarlo ahora que compararlo con lo que pasó hace 10 años o lo que uno puede imaginar que va a pasar a futuro o cosas por el estilo. Y nosotros vinculamos, por tanto decimos esto de que no pueden ser considerados solamente términos psicobiológicos, que también son deformaciones que a veces existen en algunas profesiones sobre todo, aunque estas cosas también se han ido superando, pero dominaron mucho durante mucho tiempo concepciones que miraban estos temas en términos estrictamente psicobiológicos. Nosotros ligamos mucho el tema de las situaciones de estos grupos poblacionales con las políticas públicas correspondientes. Consideramos que es imprescindible para cualquier trabajo que se haga en estas materias hacer ese vínculo constantemente. Y desde ese punto de vista hablamos de que existen dos grandes conjuntos de políticas públicas vinculadas con niñeces, adolescencias y juventudes. Los que llamamos las políticas sectoriales y las transversales. ¿De qué hablamos? Bueno, las sectoriales son claramente las que tienen que ver con qué pasa en la salud, en la educación, en la inserción laboral, en la prevención de la violencia, en fin, y los muchos sectores de política pública en los que se puede trabajar. Y cuando hablamos de políticas transversales, estamos hablando de cosas que tienen que ver, que atraviesan todos esos sectores y que tienen que ver con, qué sé yo, capacitación de personal técnico, generación y difusión de conocimiento, en fin, institucionalidades sobre las que se basan esas políticas públicas, etcétera, etcétera. Y
la constatación no es una simple constatación para clasificar cosas, sino que la principal constatación es que estas dos cosas existen en la realidad, interactúan muy poco entre ellas, y ese es uno de los principales problemas que enfrentamos en lo que hace a la dinámica de las políticas públicas en otras áreas en este sentido. El otro principio que nosotros establecemos con mucha fuerza es decir, miren, en estas políticas públicas, como en cualquier otra probablemente, seguramente, es tan importante trabajar con estas poblaciones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, como con las personas adultas que trabajan con ellos. ¿Sí? Suele haber también un sesgo muy fuerte de decir, bueno, las políticas de juventud son un asunto de los jóvenes. ¿Sí? Y entonces los propios jóvenes muchas veces dicen, ¿cómo va a ser posible que el director del Instituto de la Juventud tenga 50 años? ¿Sí? Y bueno, simplemente a nadie se le pide que para ser ministro de Ganadería tenga que hacer un toro o un caballo. Y evidentemente, digamos, hay allí una cuestión fundamental a tener centralmente en cuenta en este sentido. Y además decimos que entre, entre grupos poblacionales, básicamente entre estos tres grandes grupos de poblaciones que estamos analizando en particular, y la población adulta y la población adulta mayor, existen relaciones de poder. ¿Sí? Existen interacciones de todo tipo, pero en todas ellas están atravesadas por relaciones de poder, evidentemente. Y así como podemos hablar en categorías de género vinculadas con la distribución desigual del poder, también lo podemos hacer entre generaciones, evidentemente. Y como en cualquier política pública, el otro principio para nosotros fundamental es que estas políticas públicas en particular son una responsabilidad de todas las instituciones públicas, tanto gubernamentales como de la sociedad. No, no son políticas de gobierno, no son políticas, son políticas públicas y por tanto son responsabilidad de todos los actores que participan en este tipo de dinámica. Son cuestiones muy generales, pero en el fondo todo lo que voy a decir a partir de ahora tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, nos parece muy relevante plantearlo como marco general. Si damos un paso más, habría que hablar de dos grandes enfoques con los que se trabaja en estas políticas públicas. Lo que podríamos llamar la construcción de espacios específicos para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en este caso, pero en otros casos podría ser para mujeres, para población afro, para poblaciones originarias, para campesinos, en fin, para lo que fuere, y lo que llamamos las perspectivas, lo que llamamos en nuestro trabajo perspectivas transversales. ¿En qué sentido hablamos de espacios específicos? Bueno, en el caso de las políticas de juventud es muy claro. Nos hemos dedicado décadas y décadas en todos nuestros países a crear institutos de la juventud, a instalar consejos de la juventud, a crear parlamentos jóvenes, a editar, empezar a hacer circular tarjetas jóvenes, y así sucesivamente. ¿Sí? Esos son espacios específicos. Y cuando en los años 80 básicamente se empezó con todo este enfoque con mucha fuerza, la realidad era que esos espacios específicos prácticamente no existían en América Latina. ¿Sí? Entonces era muy lógico que eso se pusiera como horizonte, digamos, como perspectiva. Pero resulta que después que hicimos toda esa construcción, empezamos a darnos cuenta de que efectivamente esos espacios específicos que intentaban fomentar la participación de los jóvenes en distintos espacios específicos, esos espacios específicos muchas veces aislaban más de lo que integraban. ¿Sí? Nos pasó con casas de la juventud en toda América Latina durante décadas. ¿Sí? Cuanto alcalde ha pasado por su cargo en nuestros municipios, se dedicó a crear la Casa de la Juventud, o las Casas de la Juventud, con un discurso muy ambiguo, por cierto. ¿Sí? Muchachos, muchachas, espacios para ustedes, los alentamos a que participen, a que opinen, a que propongan. ¿Sí? Ese era el mensaje implícito. Pero el mensaje implícito era, pero eso sí, afuera no. ¿Sí? Dentro de la casa, lo que quieran. Fuera de la casa, no. Eh, Porque implica que, bueno, llegamos, según los enfoques ideológicos y políticos en ese sentido, a desbordes que después son incontrolables, etc.
Entonces, muchos de estos espacios fomentan la cohesión hacia adentro, se construyen grupos muy homogéneos, muy sólidos hacia adentro de esos grupos. Uno se junta con la gente como uno, ¿sí? Pero complica mucho la cohesión hacia afuera. ¿Sí? Generamos mucho diálogo, mucha interacción hacia adentro de los espacios específicos, pero esos espacios específicos no tienen vínculos con el mundo que los vive. Y aunque pretenden integrar, muchas veces refuerzan el aislamiento social de los jóvenes. ¿Sí? Por esto que decíamos como ejemplo con los alcaldes. Las perspectivas transversales de realidad permiten la construcción de identidades particulares en una perspectiva relacional. ¿Sí? La idea básica es decir, asumimos que son realidades diversas, que estamos hablando de grupos poblacionales atravesados por múltiples diversidades y entonces hay que trabajar con enfoques plurales. En una perspectiva relacional, es el otro concepto fundamental de todo esto, ¿sí? No existe la posibilidad de que estas cosas ocurran en una campana de cristal, no tiene sentido, ¿sí? O si lo tienen en el marco de enfoques que lo que pretenden justamente es que estas cosas ocurran en el marco de una campana de cristal, para evitar que haya los contactos correspondientes con el resto de la sociedad. Y además permiten impulsar acciones asumiendo la existencia de relaciones de poder, ¿sí? Eso es muy importante, porque en el fondo, si uno mira la realidad de cualquiera de nuestras sociedades, lo que nota es que el poder está más concentrado en los hombres que en las mujeres, el poder está más concentrado en los ricos que en los pobres, el poder está más concentrado, y así sucesivamente, pero también está más concentrado en los adultos que en los jóvenes y los niños. Es un hecho. Entonces hay allí una necesidad muy clara de asumir la existencia de esas relaciones de poder para cuestionarlas, de algún modo, ¿sí? Cuando se habla de trabajar con enfoque de género y no con perspectiva, digamos, y no con crear espacios para las mujeres, esta es la clave del asunto, ¿sí? Efectivamente. Eso no ocurre con las poblaciones que nosotros estamos trabajando ahora. Entonces allí hay creo que un contrapunto importante. Estos dos enfoques coexisten, están presentes en todas nuestras sociedades, ¿sí? En distintos espacios predominan más unos que otros, pero en el fondo, digamos, uno podría hacer un cierto balance y decir que durante mucho tiempo lo que ha primado han sido la construcción de espacios específicos y que últimamente empiezan a abrirse paso a algunas perspectivas transversales de esta materia. Pero nos pasa con las instituciones públicas vinculadas con la niñez, por ejemplo, ¿sí? Los institutos vinculados de los gobiernos vinculados con la niñez han terminado, digamos, han terminado funcionando como instituciones pobres para niños pobres, ¿sí? No son instituciones para el conjunto de la niñez, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente se opera institucionalmente como, bueno, nosotros somos un espacio específico para el trabajo con niños y niñas, ¿sí? Eh, y eso es lo que ha limitado enormemente, porque en el fondo uno puede decir, bueno, pero en cualquiera de nuestros gobiernos, ¿dónde hay políticas públicas para la juventud? La primera y más importante, para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la primera y más importante es el sistema educativo, evidentemente, ¿sí? Infinitamente más importante que las instituciones específicas para niños, adolescentes o jóvenes, ¿sí? O en el campo de la salud, o en el campo del empleo, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, evidentemente, allí tenemos una necesidad imperiosa de poder reformular este tipo de cosas como conjunto, y en ese conjunto reformulado hay que ubicar, me parece, la reformulación de las propias políticas públicas centradas en drogas. También hay que hacer otro contrapunto, me parece, entre dos enfoques que ya esto más presentado en términos, ¿cómo decirlo?, en términos de perspectiva con la que se opera en todos estos campos, tanto en los espacios específicos como en los enfoques transversales, aunque hay cierta correlación entre aquel contrapunto que acabamos de ver y este otro, entre dos enfoques muy importantes, lo que se ha dado a denominar el enfoque de riesgo y lo que se ha dado a denominar el enfoque de derechos. Esto puede sonar muy teórico, pero es de una relevancia fundamental al momento de ver qué es lo que se hace realmente, cómo se hace, ¿sí?
Los enfoques de riesgos se proponen prevenir riesgos o atender su consecuencia. Entre otros muchos riesgos, el riesgo de que los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes se vinculen al consumo de drogas, ¿sí? O a ciertas formas de violencia, o al embarazo temprano, o a, en fin, infinidad de riesgos. Y por tanto, las políticas públicas tienen que prevenir riesgos y atender sus consecuencias. Por tanto, se trabaja solo con niñeces, adolescencias y juventudes en situación de riesgo, ¿sí? Y en este enfoque, estas poblaciones son simples receptoras de políticas públicas, ¿sí? En cambio, el enfoque de derechos lo que se plantea es que hay que trabajar para asegurar la vigencia plena de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y no solo, ni mucho menos atender riesgos. Por tanto, en el enfoque de derechos hay que trabajar con todas las personas, pongamos por caso menores de 30 años, por decir algo. Y no solo con los que están en riesgo, ¿sí? Muy diferente después quién hace qué y para quién, pero en todo caso es el conjunto del sector lo que tiene que estar planteado. Y en este enfoque además hay otra cosa muy importante. Los jóvenes, los niños, los adolescentes, los jóvenes no son simples receptores de políticas públicas. Se los mira, se los observa, se los incita a participar como actores estratégicos del desarrollo. Y esto es una cuestión muy importante porque en el fondo hace a decir, bueno, pero ¿por qué son actores estratégicos del desarrollo? Y bueno, porque en el fondo las nuevas generaciones están mucho más y mejor preparadas desde todo punto de vista, en términos de educación, en términos de vínculos con las nuevas tecnologías, etcétera, para enfrentar los grandes desafíos del desarrollo, ¿sí? Entonces, su participación activa o no es clave para el propio desarrollo de nuestros países, ¿sí? Entonces, el punto es, si los consideramos actores estratégicos del desarrollo, hay que trabajar en consecuencia. Y no solamente atender riesgos, evidentemente, ¿sí? Eh, ¿Vamos bien así? ¿Sí? Ok. Si uno aplica todas estas cosas al campo de la etapa más reciente, digamos, sobre esto hay toneladas de literatura a propósito de lo que ha pasado en todos nuestros países en los últimos, qué sé yo, 50 años, y nos concentramos, por ejemplo, en la pandemia, en la pospandemia, uno podría hacer algunas afirmaciones que son importantes en términos de constataciones, de aprendizajes, o como queramos llamarlo, a los efectos de esta presentación, obviamente hay muchas otras, ¿no? En primer lugar, uno podría decir que mientras la pandemia sanitaria afecta más a los adultos mayores, la pandemia climática, que es otra pandemia clara, afecta más a las generaciones más jóvenes, ¿sí? En muchos casos se habla además de sindemia más que de pandemia, por toda esta idea de que son fenómenos recurrentes, no son cosas excepcionales, ¿no? Y que entonces, y además que están interrelacionadas, y entonces hay que trabajarlas en su conjunto. En este contexto se han agravado viejos problemas, la exclusión social, la pobreza, las desigualdades sociales, etcétera, y se generan otros nuevos, se han generado nuevos. Aislamiento, encierro, problemas de salud mental, aumento de las tasas de suicidio, y así sucesivamente. Se amplifican y se han amplificado y se han complejizado los problemas relacionados con las diferentes violencias, algo de lo que se comentaba en el panel anterior, pero que tiene también otras connotaciones, como también se comentó, violencias en términos de género claramente, de generaciones también, el maltrato a los niños, el maltrato de los adultos mayores, y así sucesivamente, por poner algunos ejemplos, hay violencias étnicas y así sucesivamente. Hay tres problemas endémicos que se destacaron claramente en toda esta etapa de pandemia y en lo que vamos de pospandemia y que todavía no sabemos muy bien cómo calificar. La trata de personas, la violencia con el otro o la otra diferente, ¿sí? Y las violencias puertas adentro, ¿sí? Tres problemas que están ahí en nuestras sociedades desde hace mucho, no decir desde siempre, pero que en esta etapa se han agigantado, evidentemente, ¿sí? Todo lo que metemos en el paquete de las culturas de odio y cosas por el estilo,
forman parte de este tipo de cosas, pero son problemas de una extrema gravedad que hacen muy directamente al tema de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sin ninguna duda. Y un tema muy particular que yo creo que hay que tenerlo centralmente en cuenta. El pago de la factura, entre comillas, generada con estas crisis, lo van a tener que hacer las generaciones más jóvenes, actuales. ¿Sí? Obviamente a futuro. ¿Por qué? Por tres cosas fundamentales, yo diría, que al menos en América Latina es muy claro. El aumento sideral de nuestras deudas externas. ¿Sí? Todos nuestros países se han endeudado gigantescamente. Argentina es como el colmo de los colmos, pero en todo caso, esto ha ocurrido en todos nuestros países. ¿Sí? Y eso implica que la disponibilidad de recursos para hacer algo en el buen sentido de la palabra de las políticas públicas está muy seriamente condicionada. ¿Sí? Los ajustes estructurales. ¿Sí? De nuevo, la Argentina es el caso emblemático, por definición, digamos, estas barbaridades que están ocurriendo en el marco del gobierno de Milei, pero tenemos muchos otros ejemplos en América Latina. Y todo lo vinculado con el cambio climático. ¿Sí? Es clarísimo. Allí hay un problema inmenso que nuestras clases dirigentes no están asumiendo como debieran. Y siguen siendo rehenes de los actores contaminantes, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Y entonces los problemas no solamente se revierten, no solo no se revierten, sino que además se agravan. ¿Sí? Todo lo vinculado con las guerras estas más recientes que tenemos, de nuevo refuerzan todo lo que tiene que ver con el carbón, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces estamos hablando, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de que firmamos declaraciones sobre la economía verde y qué sé yo, todas esas cosas y después, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante tener en cuenta porque, reitero, son cosas que le pasan por encima a todo a lo que estamos planteándonos en estas materias. Y la impresión que da es que esto después afecta muy diferenciadamente a las distintas niñeces, adolescencias y juventudes. ¿Sí? Hace poco, o hace, no, bueno, no tampoco, yo miraba algunos estudios que se han hecho en Ciudad de México, en Santiago de Chile y en algunas otras ciudades de América Latina, a propósito de dónde impactó territorialmente el COVID más directamente. Bueno, clarísimo. Lo de Santiago de Chile es bochornoso, digamos. O sea, si uno compara las comunas ricas con las comunas pobres, en las comunas ricas ni se enteraron de que hubo COVID. ¿Sí? Y en las comunas pobres causó una devastación tremenda, digamos. Y si uno mira al interior de ese tipo de diferencias muy grandes en cuanto a cómo se vivieron estas cosas, en el caso de niños, niñas y adolescentes básicamente, pero también de jóvenes, ha afectado muchísimo todas las cuestiones vinculadas con las consecuencias del encierro, el cierre de los colegios, de las escuelas, en fin, qué sé yo, que después de la reapertura generó problemas de violencia impresionantes entre estudiantes, porque se vieron un año o 2 años en algunos países por Zoom, y se fueron a conocer después de 2 años de estar en esas condiciones. En fin. Entonces creo que hay como una necesidad de ver estas cosas con todo el detalle que corresponde. En el campo específico de juventudes hay un debate actualmente muy particular que quiero presentarles brevemente. La mayor parte de los institutos de juventud y organismos como la OIJ y algunos otros están promoviendo mucho lo que se llama el enfoque de juventudes. ¿Sí? Y nosotros y algunos otros actores por el estilo estamos hablando de que en realidad lo que hay que plantearse es perspectiva generacional. ¿Sí? Porque en el fondo consideramos que el enfoque de juventudes es una forma más sofisticada, pero una forma más al fin de construcción de espacios específicos. ¿Sí? Entonces, la idea básica es que cuando se presenta teóricamente el enfoque de juventudes, es un enfoque que parte de una perspectiva de derechos humanos, integra género y generaciones, teóricos, derriba mitos y estereotipos, visibiliza de manera positiva a los jóvenes, ¿no? Se combate al mal uso que se de los famosos ninis, y se plantea que los jóvenes son el futuro y que se otras cosas, en fin.
Se promueve el protagonismo juvenil, los jóvenes son el presente, no son solo el futuro. Un elemento muy importante es un enfoque de trabajo, pero también es una perspectiva ideológica, muy ligada a posturas, por decirlo de alguna manera, progresistas, entre comillas, en algunos sentidos, eh, socialdemócratas, se podría plantear en otros contextos, en algunos contextos en particular, que plantean esto con una carga valorativa particular, que yo puedo o no compartir, pero es evidente que es una versión particular en ese sentido. Y fomenta la asignación de recursos específicos a las juventudes. La teoría del cambio, por decirlo de alguna manera, de este tipo de enfoques, es decir, las condiciones de la juventud, las condiciones sociales de las juventudes no cambian porque no hay voluntad política para impulsar transformaciones y porque no hay recursos para ponerlas en práctica. Pero esa teoría del cambio no explica realmente lo que pasa. Entonces no es una teoría del cambio pertinente, evidentemente. ¿Sí? Eh, en todo caso, aún con una mejor asignación de recursos, las cosas seguirían igual si no cambiamos el enfoque, evidentemente. ¿Sí? Yo se lo he dicho a todo mundo que asume este tipo de cargos, en este caso, muy, muy claramente. Recuerdan, en estos momentos, en una coyuntura muy particular, allá por comienzo de este siglo, en República Dominicana, asumió como secretario de Estado de la Juventud, que se creaba en ese momento por una ley específica, el hijo de un dirigente histórico de la socialdemocracia dominicana, de Peña Gómez, que era, bueno, el personaje de la época. Y entonces él tenía este enfoque muy planteado en su cabeza, con mucho poder político, y logró que realmente se le asignaran a su cartera muchos recursos. No se movió la aguja de la situación de los jóvenes, porque no es así, porque no alcanza con eso, porque hay problemas estructurales, porque hay perspectiva de trabajo que no cierra, evidentemente. ¿Sí? Eh, Les podría contar muchas más cosas sobre ese caso particular, pero en todo caso no es la intención ni tenemos el tiempo por lo que me están diciendo. La perspectiva general, en cambio, parte de una perspectiva relacional y en condiciones juveniles situadas, como decía. ¿Sí? El enfoque de juventudes en sí mismo es precario, pero además, cuando uno lo aplica a casos concretos, se diluye. Y lo que realmente importa es aplicar los enfoques en las situaciones reales, digamos, en ese sentido. Asume además la existencia de miradas diversas en la sociedad, ¿sí? Por edad, por ideología, etcétera. No propone una mirada, o en todo caso la mirada la propone quien trata de implementar la perspectiva generacional. Pero la perspectiva general parte de la base de que existen, eh, digamos, miradas diversas y que están en disputa en nuestra sociedad. Que el punto no es que yo venga con mi plan y lo imponga, digamos, ¿no? Que lamentablemente es lo que hacen casi todos los gobiernos en nuestros países. Reconoce además la existencia de relaciones de poder, que es otra cosa muy importante. ¿Sí? Cuando uno analiza cualquier problema en nuestra sociedad, en donde hay niños, niñas, adolescentes y jóvenes involucrados, si no toma en cuenta esto, no se va a ninguna parte. ¿Sí? En Uruguay ahora hay una discusión enorme en torno a un caso de violencia, digamos, violencia sexual, abuso sexual, en fin, una serie de problemas muy particulares entre un diputado eh, adulto, ¿sí? Titular de, este, de ese cargo de diputado y su suplente, que es una muchacha joven. Entonces, uno dice, bueno, uno se puede discutir si le creo a la víctima, si no sé qué, si el otro hizo algo, no hizo nada, y eso será, bueno, eso es parte del gran debate que hay. Pero en el fondo, lo que el ejemplo bien práctico, y esto ocurre además en el partido de izquierda en Uruguay, no es una cuestión solamente de partidos de derecha. Eh, esto, lo que hay allí es una distribución enormemente desigual del poder entre adulto joven, entre hombre y mujer, y entre titular y suplente. O sea, una triple distribución desigual de poder, que es la que determina cómo funciona ese caso como un ejemplo de muchas otras situaciones por el estilo que existen
Entonces, es imprescindible poder tener este tipo de perspectiva. Y más que articular esfuerzos en este enfoque, lo que se propone es integrar enfoques y clivajes en procesos reales. ¿Sí? Este secretario de Estado de la Juventud en República Dominicana, a mí me dio para decirle, mire, no alcanza con que usted tenga una gran secretaría, necesita que tenga relación con todos los ministerios. Como él tenía un gran poder político, él se generó su propio gabinete ministerial con todos los viceministros de todos los ministerios. Entonces, él tenía su propio gabinete ministerial. Pero no era que había un representante de los jóvenes, entre comillas, en cada uno de los ministerios. Era que los viceministros y viceministras de todos los ministerios formaban parte de su gabinete. Y aún así tampoco. ¿Sí? O sea, siempre hay más cosas en ese sentido que ver. Por eso hay que poner el foco en procesos reales. Digamos. Y hay que poner el foco en políticas públicas, en las políticas públicas y la asignación de recursos realmente existentes. En El Salvador, en un momento dado, nos pusimos a trabajar en este sentido y a lo que llegamos fue a convencer a la propia Secretaría de Presupuesto del gobierno, ¿no? De la Secretaría de Finanzas, de que el punto era cómo ya los movimientos de mujeres ya habían avanzado en que el presupuesto público de El Salvador tenía que diseñarse con perspectiva de género. Y nosotros le propusimos al ministro de Finanzas y a todo el equipo de presupuesto del gobierno decir, bueno, mire, pero además, del mismo modo tiene que tener perspectiva generacional. ¿Sí? No venimos acá a pedirle más recursos para el Instituto de la Juventud. Lo que venimos a decirle es que ustedes orienten o obliguen, según las circunstancias, a que las unidades ejecutoras presupuesten con perspectiva generacional. ¿Qué quiere decir eso? Que la información presupuestaria que en general presentan en términos de los recursos que van a cada unidad ejecutora, pues, y a cada programa y qué sé yo, pero que no distingue las poblaciones beneficiarias, bueno, no, dígame cuánto de eso va para niños, para jóvenes, para adultos mayores, así como me va a decir en dónde se benefician más las mujeres, los hombres, en fin, y así sucesivamente. Entonces, creo que de todo eso hay bastante para conversar en ese sentido. Algunos comentarios sobre cómo todo esto puede tener que ver con la dinámica de las drogas. Aquí también, por lo menos mirado bastante de afuera esto, pero también desde dentro en muchos casos, todos conocemos lo que es el enfoque punitivo, el enfoque de la guerra de las drogas, combatiendo la oferta y no la demanda, eh, operar desde el prohibicionismo y la censura, eh, trabajar mucho sobre el control de los victimarios sin atender adecuadamente a las víctimas, y se podrían agregar muchos otros puntos. El enfoque integral, el enfoque, qué sé yo, alternativo, como queramos llamarle, se plantean mucho más cosas como las que ustedes conocen mucho mejor que yo: reducción del daño, atacar todos los factores intervinientes, operar con base en una precisa teoría del cambio integral, atención de las víctimas desde enfoque de derechos y así sucesivamente. Y esto de trabajar con una base precisa en una precisa teoría del cambio integral es justamente decir, bueno, a ver, ¿por qué las cosas están como están? ¿Sí? Y según yo explique, voy a decir qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, no basta con planificar estas cosas con un marco lógico, por llamarlo de alguna manera, porque el marco lógico lo que nos hace es asegurarnos la mayor consistencia posible entre objetivos, herramientas, o, qué sé yo, ¿no? Indicadores, etcétera, la lógica interna del proyecto. Pero el proyecto puede tener una consistencia brutal en términos lógicos, pero estar construido sobre la base de una teoría del cambio errónea. Y entonces, no hay cómo, evidentemente. Por tanto, yo creo que en todo esto hay mucho para revisar en estas cosas, ¿no? Si uno compara la política actual del gobierno en Colombia que hasta desde el nombre tiene una perspectiva totalmente distinta a las que se habían planteado anteriormente, puede notar cuáles son las diferencias entre los enfoques muy claramente. ¿Sí? Comparar la actual política de drogas en Colombia a cualquiera de las anteriores es un ejercicio muy claro en estas materias. Y yo diría que eso como marco muy general en todo caso. Desde este punto, ¿cuáles podrían ser los desafíos a encarar?
nosotros lo planteamos en términos justamente de lo que veníamos diciendo, dotar de una perspectiva generacional a todas las políticas públicas, a todos los niveles. ¿Sí? En algunos países hoy en día se está trabajando con la idea de que hay que construir sistemas nacionales de cuidado. Es una forma posible de decir esto de otro modo, ¿no? O de una perspectiva programática con nombre y apellido como es. Pero esto debería ser, el sistema de cuidados plantea también otra montaña de cosas, no solamente la perspectiva generacional. Hay que favorecer el tratamiento adecuado de la agenda de niñeces, de adolescencias y juventudes en los planes nacionales y locales de desarrollo. Todos nuestros países tienen su política de infancia y su política de juventud. Todos. ¿Sí? Y si uno compara en cualquier país, en cualquier gobierno, la política de infancia y la política de juventud con el Plan Nacional de Desarrollo, es como que estuviéramos hablando de países diferentes. En un caso se puede estar diciendo que los jóvenes son actores estratégicos del desarrollo y en el otro se puede estar diciendo que son este, delincuentes en potencia y culpables hasta que demuestren su inocencia. Sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, evidentemente, aquí hay una necesidad imperiosa de que no nos quedemos en el deber ser, evidentemente. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia básica entre entre esos dos grandes modelos de planificación? Las políticas de infancia y las políticas de juventud se construyen, por los casos, con los actores implicados, etcétera, a partir de lluvia de ideas, con la participación de los propios involucrados, etcétera, etcétera, pero hasta ahí. Y después no tienen carácter vinculante. Entonces, digamos, esos planes establecen obligaciones, digamos, establecen prioridades de acción para los ministerios de educación, de salud, de qué sé yo, pero después los propios ministerios de educación, de salud tienen su propia planificación y consideran o no ese programa, evidentemente. Entonces, ¿cuál es el que realmente se aplica? Y lo que está en el plan de desarrollo y en la política sectorial correspondiente, no en la política de infancia o en la política de juventud. Hay que hacer otro tanto con el presupuesto nacional, como decíamos antes. Hay que estar atentos al discurso público de las principales autoridades. ¿Sí? Hoy aquí escuchamos una mirada sobre el tema de las drogas en Bolivia y en un rato vamos a escuchar otra mirada sobre el tema. Entonces, es evidente que esto hay que tenerlo muy presente. Pero además, muchas veces pasa que como se planifica en función del plan de desarrollo y el presidente de la República va al Congreso a hacer su rendición de cuentas y qué sé yo, dice lo que su equipo le parece que hay que decir sobre los niños y los jóvenes. No dice lo que efectivamente se hizo en esa materia. ¿Sí? Y entonces, ¿en qué quedamos? O sea, ¿no? Yo creo que hay que tener una preocupación muy fuerte por este asunto. Hay que trabajar sin duda con las nuevas generaciones, pero también con todas las instituciones que operan en este campo. En general, nuestros ejercicios participativos, sobre todo de la sociedad civil, es trabajar con los destinatarios de estas políticas, pero no con las instituciones que efectivamente tienen responsabilidades en la materia. No siempre, por lo menos, ni sobre todo con la intensidad y con la profundidad que hay que hacerlo. ¿Sí? Hay que ubicar el trabajo con drogas en el contexto correspondiente, evidentemente, evitando su tratamiento aislado, inconexo, respecto a dicho contexto. Esto también es fundamental. Y hay que fomentar el involucramiento de las nuevas generaciones en todas las áreas del desarrollo nacional y no solo en las que le conciernan directamente, que es otra de las cosas que hacemos, ¿sí? En general. ¿Sí? Bueno, sí, estas cosas son de niños, son de jóvenes y bueno, entonces tratamos de fomentar su participación. Pero en el resto de las cosas no. Como si, no, como si los niños y los jóvenes no tuvieran que ver con esas otras cosas. No tuvieran que ver con la democracia, no tuvieran que ver con el desempleo, no tuvieran que ver con la violencia, no tuvieran que ver con... ¿no? Y entonces seguimos teniendo en ese sentido dificultades serias. Y yo diría que para ir cerrando, hay que tener muy en cuenta las restricciones del contexto, ¿sí? Porque si no, también planificamos, o sea, de nuevo a trabajar en términos situados, ¿sí? Y es claro que estamos en un proceso, si uno lo mira en términos absolutamente globales, estamos pasando de la globalización neoliberal a una desglobalización muy atravesada por nuevos proteccionismos, nacionalismos trasnochados, nuevos bloques de poder, ¿sí? Ahora tenemos que
estar permanentemente pendientes de que Estados Unidos y China y entonces y no sé qué, etcétera, etcétera. Hemos pasado le hemos sumado los enfoques neoliberales dominantes en América Latina, en los años 90 sobre todo, y en algunos países durante las primeras 10, 15 años de este siglo, de enfoques neodesarrollistas, ahora a un ascenso muy grande de enfoques neoconservadores, discursos y prácticas de odio, eh, reconversión de las derechas, disputas culturales, ¿sí? Que algunos ideólogos de todas estas temáticas han planteado en términos de la necesidad de dotar a las nuevas derechas de las herramientas del caso para poder dar con éxito las batallas culturales correspondientes. ¿Sí? Y estoy haciendo referencia, por ejemplo, a Agustín Laje en el caso argentino, pero que ya a esta altura deja de ser un caso argentino porque el tipo ya está globalizado. Este, eh, Hemos pasado de la inserción internacional financiera, que era lo que nos proponía el neoliberalismo original, al retorno a la economía de guerra. ¿Sí? O sea, ¿qué está pasando detrás de la guerra de Ucrania o la guerra de la invasión de Israel en Gaza o en todo ese tipo de cosas? Y lo que está pasando es que el sector del armamento, las industrias del armamento están más florecientes que nunca y por tanto los recursos que se vuelcan allí no se pueden volcar a otro tipo de esferas del desarrollo, naturalmente. ¿Sí? Y por cierto, los que después hacen la guerra son los jóvenes, y los que son más afectados por esa guerra son los niños y las niñas. De los intentos de diversificación económica que hemos estado intentando durante algunos años, algunas décadas en América Latina, estamos volviendo a una reprimarización de nuestras economías salvajes. ¿Sí? El extractivismo, los combustibles fósiles, todas esas cosas están lejos de estar en retroceso, digamos. Ya no estamos con el tema del oro y la plata, probablemente, pero ahora el litio pasa a ser el nuevo, el nuevo, el nuevo, digamos, recurso a explotar, a saquear o como se quiera decir. Y evidentemente eso también dificulta mucho estas cosas. Y de las democracias restringidas que tuvimos en muchos casos, estamos pasando a un retorno de líderes mesiánicos, autoritarios, con toda la deslegitimación institucional que eso conlleva, evidentemente. ¿Sí? Los problemas que estamos teniendo en estas materias no es que tal o cual personaje ahora tenga más peso y gane más diputados o qué sé yo. Yo creo que el principal problema en estas cosas es que hay muchísima gente que se cree estos cuentos. Son esos, son cuentos. ¿Sí? Y si hay mucha gente que se los cree, eso ya es un problema mucho mayor que la existencia de estos, y pongámosles el calificativo que queramos, ¿no? Y me parece que ahí tenemos problemas realmente muy, muy serios. Creo que hasta aquí íbamos. Ah, no, aquí. Esto sí va a ser el final. Eh, Problemas críticos a atender. Recordando siempre que somos la región más desigual y más violenta del mundo. Un dato que lo tenemos tan incorporado que a veces nos olvidamos de, de que eso sigue siendo así. Digamos, ¿no? Problemas serios como que el involucramiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la dinámica de las drogas, en la producción, el procesamiento, la comercialización, el consumo. Yo me quedé de lado en Perú mirando el tema de lo que se llaman allí los mochileros, ¿sí? En, el, en Uruguay, en Argentina y en algunos otros lados, los mochileros son estos jovencitos que salen con sus mochilas alrededor en la carretera. No, no, en el Perú, los mochileros son también de sectores populares que van a la selva donde se plantan las drogas y las sacan en mochila en grupos de 50, 60, 80 jóvenes y las llevan a los laboratorios, ¿sí? En condiciones realmente terribles, terribles. Entonces, estamos hablando de que no es un problema solamente de decir, bueno, acá el problema es el hecho de que de los consumos, ¿sí? Más allá de la diferencia que tengamos de los calificativos que les pongamos, si son problemáticos, si son adicciones, si son no sé qué, bueno, esto es un debate que ustedes también conocen infinitamente mejor que yo, pero en todo caso aquí tenemos además problemas de este tipo que distan de estar vinculados al simple tema del consumo, evidentemente. Los impactos negativos de las violencias, diversas, convergentes, en las nuevas generaciones, en particular en las niñas, los adolescentes, las jóvenes. El actual gobierno brasileño acaba de poner en práctica esta semana pasada una
una reedición de un programa que funcionó en los gobiernos de Lula anteriores, que se llama Juventud Viva, Juventud Viva. Está previsto para, digamos, como respuesta a un diagnóstico, a una, teoría, a una situación muy, muy compleja que hay en Brasil, y es que las tasas de homicidio están exageradamente centradas, elevadamente centradas en jóvenes pobres negros, ¿sí? Y entonces, la idea básica es, bueno, veamos esto con qué teoría de cambio vamos a trabajar, digamos. Y entonces el punto es, la primera pregunta clave es, ¿quién mata a los jóvenes negros? ¿Sí? En Brasil. Y la conclusión es, pues mata a la policía. Entonces el problema pasa a ser institucional dentro del propio gobierno. Y esto es un fenómeno que ya venía de lejos, pero que durante el gobierno de Bolsonaro se fue a las nubes, ¿sí? La impunidad con la que trabajaron los organismos represivos en Brasil durante la época de Bolsonaro fue exceptible. Y ahora están teniendo que ver cómo recomponen este tipo de cosas. Y por tanto, la idea básica es decir, bueno, a ver, si ese es el problema, este programa se va a destinar a tratar de disminuir las prácticas policiales vinculadas con los asesinatos de jóvenes negros. No se trata de decir, como se podría haber tratado desde una política de seguridad pública con otro enfoque, de decir acá el problema es que se matan entre ellos, entre grupos de narcotráfico. No es así. No es así. Y entonces, la teoría del cambio en un enfoque y en el otro es totalmente diferente, y por tanto las respuestas son totalmente diferentes. Y sin duda los resultados que se logran son totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, a lo Bukele no hay cómo, digamos. O sea, sí, ahora están diciendo que van 70.000 presos. Y bueno, y ahora el hecho es que dicen que solo quedan 30.000 por meter presos, ¿sí? En fin, fue muy bochornoso ver hace poco las imágenes en Rosario, en Argentina, sobre el buquelismo mediático, digamos, ¿no? Tremendo. En fin, hay una muy escasa revisión crítica y permanente de los enfoques estratégicos, de las metodologías de intervención, de las cajas de herramientas. Yo en esto hago una invitación muy fuerte, a decir, tenemos que, lo voy a decir primero genérico y después lo voy a decir como sintiéndome parte del grupo, digamos. Tenemos que reflotar y poner en práctica muy fuertemente la teoría del cambio de la red. ¿Sí? Está ahí en internet, yo la estuve revisando, qué sé yo, creo que habría que revisarla. Creo que habría que actualizarla, no sé de qué época es eso. Pero creo que es fundamental trabajar con el enfoque de teoría del cambio. Que nuestras ONG trabajen con ese enfoque. Lo que creo que es fundamental es que hay que volver a tener una teoría del cambio de la Riot, actualizada, más potente, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa en todo caso es una invitación en sí misma. Hay una gran desarticulación de actores e instituciones vinculadas a estas complejas dinámicas con enfoques diversos y escasamente convergentes. Ustedes conocen infinitamente mejor que yo en este campo lo que significan estas desarticulaciones institucionales, cómo uno trabaja en el medio de la nada y la mayor parte de los problemas que uno tiene son fuego amigo. Son las otras instituciones que trabajan en el mismo tema. Es una locura, pero eso ocurre en todas las políticas públicas y en particular en estas, me imagino. Y así podríamos seguir en muchos otros ejemplos. Y hay una distribución muy desigual y perversa de recursos centrada en los enfoques punitivos y no en las estrategias preventivas y de tratamiento, etcétera, etcétera, desde enfoque de derechos. Yo creo que allí están los problemas prioritarios a atender en el marco de una red como la que ustedes tienen en funcionamiento, porque es vital que esto se maneje de este modo a futuro, creo, con mucho más fuerza, evidentemente, ¿sí? En educación hay iniciativas enormes ahora. Yo tengo vínculos con una red que se llama CLADE, Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, que lo que se está planteando justamente es eso, cómo articular esfuerzos y cómo cuestionar la forma en que se distribuyen los recursos en las políticas educativas. Pero lo mismo existe en el campo de la salud, ¿sí? Si uno mira cómo se distribuye el gasto en salud en términos generacionales, por ejemplo, es brutal, es brutal.
Creo que mañana quería compartir una gráfica con ustedes en ese sentido. Pero la gráfica de la asignación de recursos por grupos de edad se, nace muy pegada al eje horizontal, digamos, a medida que va subiendo 0 a 5 años, 5 a 10, 15 a 20, a 30, a 50, qué sé yo, y a partir de los 50, 55 empieza a subir levemente. Y se concentra abrumadoramente en los mayores de 80, 85, 90 años. ¿Sí? ¿Y eso por qué ocurre? Porque los viejos se enferman más que los niños, porque son un grupo de poder más importante, el de los ancianos que votan y los niños que no votan. Hay muchas explicaciones posibles. Yo tiendo a pensar que tiene que ver que tiene mucho que ver con con un estilo de implementación de políticas que está centrado en la inversión de recursos en instrumentos de alto nivel tecnológico, sobre todo para el funcionamiento de los centros de tratamiento intensivo, digamos, ¿sí? Básicamente, para atención de riesgos grandes, etcétera, etcétera. Y entonces la OMS ha calculado, con esto termino, que por ejemplo, en los países de la OCDE, de la OECD, no me quiero ni imaginar cuando vamos a hacer ejercicio en América Latina, aunque ya tenemos algunos números, en salud se invierte tanto en los últimos 15 días de vida de una persona como en los primeros 15 años de esa persona. ¿Sí? Es un dato brutal. ¿Sí? Y si estamos hablando de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, esto es vital. ¿Sí? Creo que por ahí hay que pensar un poco este tipo de cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Muy, muy interesante. Y y bueno, poco tiempo porque todavía tenemos otras participantes que tendremos vía Zoom. Vivian. Ok, Vivian Camacho ha estado con un problema de datos, pero voy a invertir el orden y ahorita vamos a escuchar a la señora Gisela Garbizú del Instituto Politécnico Tomás Catarí de Bolivia. Gisela es máster en neuropsicología, tiene experiencia profesional en población de mujeres víctimas de violencia, consumo de sustancias y adicciones en el área infanto-juvenil y en el área de evaluación y rehabilitación neuropsicológica en pacientes con trastornos del neurodesarrollo y trastornos del aprendizaje. Gisela nos socializará los resultados obtenidos en la implementación del proyecto Redes de Prevención del Consumo de Drogas en el municipio de Sucre, Bolivia. Gisela, bienvenida. Adelante. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como mencionaban, yo estoy representando en realidad al director Alejandro Barrios, director del Instituto Politécnico Tomás Catarí, que radica en la ciudad de Sucre, en el país de Bolivia. Bien, no sé si pueden compartir la presentación o prefieren que la comparta yo. Sí, sí puedes. Perfecto. Bien. Ahí se ve la pantalla. Sí. Muy bien. Ahí está. Bien, bueno, dentro del programa que tiene que ver con el proyecto de prevención del consumo de drogas en el municipio de Sucre, Bolivia, vamos a tratar de resumir todo lo que ha sido los resultados que hemos obtenido en la implementación y también comentarles brevemente en cuanto los ejes que hemos trabajado, ¿no? Dentro del plan de acción, construyendo redes departamentales comprometidas con la prevención del consumo de drogas,
Se han reunido diferentes entidades, entre ellas el Programa de Coordinación en Salud Integral de la Asociación Procosí y las entidades afiliadas, que una de ellas es el Instituto Politécnico Tomás Catari y el Centro de Capacitación y Servicios para la Integración de la Mujer, CKCEM. Este programa ha sido presentado en el programa dentro del departamento de Sucre, El Alto, Santa Cruz, Guayara Merín y San Borja, entre las etapas del mes de junio del año 2019 y el mes de mayo del año 2023. Es decir, que ha tenido una vigencia total de 3 años. Se la puede volver En a... cuanto al eje, perdón, dígame. Muchas gracias. Muy bien. ¿Podrías Sí, la presentación, a modo de presentación, ok. en el PowerPoint? Ahora sí se salió, ¿no? Muy bien. Ahí ahora sí se ve. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Dentro de los ejes que se han trabajado, se inició a través de un mapeo para el reconocimiento de los actores, ¿no? Tanto de los jóvenes, adolescentes. El programa está dirigido, o bueno, estuvo dirigido para adolescentes de 12 a 18 años de edad. Sin embargo, la implementación del programa ha involucrado también los ejes elementales en el desarrollo psicosocial de los adolescentes, que son las familias y las unidades educativas. Entonces, en cuanto al mapeo de los actores, se ha podido identificar áreas del departamento de Sucre que estaban inmersas en un consumo alto y grave en el departamento, pero también identificando actores representativos de los consejos departamentales y municipales del departamento de Chuquisaca que estaban implicados y que eran los principales ejes donde podíamos empezar a recabar información y datos elementales de las áreas del departamento de Chuquisaca. Posteriormente se hicieron algunas reuniones en cuanto a las activaciones de la sociedad civil, donde docentes, maestros, entidades municipales y también representantes de las familias del departamento de Chuquisaca se hicieron notar y saber en cuanto a sus propias quejas, a sus propias demandas y a su propia identificación del consumo de sustancias en diferentes focos del departamento, lo cual ha sumado no solamente a poder intervenir con lo que nosotros creeríamos como entidad que ellos necesitaban, sino hacer un ejercicio inverso, ¿no? Que las propias familias y los propios focos que están en relación a los adolescentes puedan exponer y hacernos saber desde su lugar qué es lo que ha estado emergiendo en el consumo de sustancias de los adolescentes. Estas demandas, que han sido 4 demandas políticas que surgieron de estas reuniones civiles, se elevaron a los consejos departamentales y municipales del departamento de Chuquisaca, con lo cual se ha podido lograr crear una red más acertada en cuanto a la intervención para poder co-crear también políticas públicas que acompañen a las familias y a los adolescentes. El diagnóstico que se ha podido relevar de esta intervención posee un enfoque de género, generacional y de comunidad y multidisciplinaria para poder dar un enfoque íntegro en cuanto, como decía Ernesto, no es una juventud, sino son muchas juventudes con diferentes características, rasgos étnicos y sociales también, por supuesto, con lo cual se ha ido adaptando, tanto interviniendo a nivel de la ciudad como también a nivel periférico, ¿no? Con lo cual se ha ido adaptando a las demandas y a las estructuras sociales que cada esfera requería. Al final del proyecto, en el año 2022, se han consolidado en la red de prevención del consumo de drogas en adolescentes 40 organizaciones, de las cuales se han compuesto tanto organizaciones públicas como organizaciones privadas.
Esto quiere decir que nosotros como red hemos empezado a implementar la intervención, a capacitar a las organizaciones, y estas organizaciones han capacitado a su gente para que se pueda implementar en otras áreas, ¿no? Tanto en áreas de violencia, en áreas educativas, centros universitarios, CDGs, intervenciones, centros de acogida, etcétera, ¿no? O sea, no solamente se ha pensado en un núcleo de consumo como tal, sino también en todos los núcleos que esto puede trascender, ya que el consumo está transgrediendo todas las edades, todos los niveles y sobre todo en una cultura como es la nuestra, ¿no? Donde el consumo es un sesgo de convivencia, es un sesgo de interacción social. Por lo tanto, es este logro de haber podido articularnos con organizaciones de diversidad nos ha permitido también que este proyecto pueda intervenirse o tomarse como un eje, uno de los ejes centrales en sus otras intervenciones. Uno de los focos más importantes que considero que ha tenido un gran impacto y es uno de los centrales es la creación del programa modélico de prevención. El programa modélico de prevención ha estado dirigido tanto a adolescentes, pero también a maestros y familias, de los cuales se ha podido llegar a intervenir alrededor de 10.000 adolescentes que han sido capacitados en unidades educativas, alrededor de 170 maestros que han sido capacitados y, bueno, en cuanto a las familias, junto con los esquemas de la unidad educativa es que se han podido reclutar las familias que compete la convivencia con adolescentes, ¿sí? En cuanto en el programa modélico de prevención ha buscado poder intervenir, identificar factores de riesgo, pero también implementar factores protectores, principalmente en las áreas educativas y en las áreas familiares. Para esto se han brindado herramientas, se han brindado capacitaciones a los maestros, a los padres de familia, en los cuales también se ha podido identificar que los maestros y los docentes son sumamente importantes y son actores fundamentales en la identificación de adolescentes que están en vulnerabilidad y en riesgo. De hecho, los docentes son los que nos han permitido identificar a los adolescentes que ya estaban en un consumo grave o leve o moderado para poder hacer una intervención mucho más individualizada, que más adelante les hablaré del Centro de Escucha Origen, que ha sido principal eje también de las intervenciones más individualizadas de los adolescentes. El programa modélico de prevención ha estado pensado en una intervención grupal, social y masiva, por lo cual nos ha permitido poder ingresar, como les decía, a las unidades educativas para poder intervenir de una forma también más íntegra con los adolescentes, donde se ha fomentado muchísimo la comunicación y la exposición de ideas, de vivencias y también de un proyecto que sale de los estudiantes, ¿no? Que es con esto con lo que se ha cerrado el programa modélico de prevención. Este programa ha tenido una base principalmente una mirada y una óptica de poder relevar y de poder potenciar las habilidades intrínsecas de los estudiantes, tanto para que ellos puedan aprender, por ejemplo, a gestionar sus propias emociones. Se habla del tema de la autoestima, la comunicación asertiva, la toma de decisiones, la resolución de conflictos, y entre esto la gestión emocional es donde la literatura nos ha mostrado que nace, ¿no? Un foco principal en el consumo de sustancias. Cuando una persona no puede o no logra regular sus emociones, tampoco podrá regular sus decisiones, sus elecciones, y eso fomentará un factor de riesgo para los adolescentes. Este programa modélico tiene como eje también el plan de vida, ¿no? Donde los los adolescentes han podido visualizarse a ellos mismos a largo plazo, a corto plazo y a mediano plazo. Y esto también ha podido reformular cuál es la óptica de vida que tienen los adolescentes en nuestra comunidad. El plan modélico de prevención concluye con un proyecto comunitario en el que los adolescentes, desde su lugar y su vivencia, a partir de toda la información que se les ha podido brindar, son quienes, los actores principales
que proyectan un plan para intervenir a nivel comunitario, ¿no? Y lo que más nos ha llamado la atención es la riqueza que tienen los adolescentes y las ganas también que tienen para querer hacer algo en función desde su lugar, solo que están ávidos de espera de que las entidades puedan verlos, ¿no? Y darles voz y darles palabra. En este proyecto final que se solicita a cada curso, a cada grupo de adolescentes, también se ha visto que los adolescentes están con muchas curiosidades y también han expuesto problemáticas en las cuales ellos también son vulnerados o vulnerables, como por ejemplo la violencia y la trata y tráfico a menores de edad. Han surgido temas como el embarazo adolescente, han surgido temas también de que ellos necesitan y piden temáticas de prevención del embarazo con prevención con anticonceptivos. Eh, la violencia, la drogadicción también es un tema que ellos ya lo trataban antes, pero con un contexto también más vivencial, sin tanta orientación, ¿no? Es como un tema tabú todavía que se maneja en los colegios, pero que está tan ávido y está tan extenso en cuanto a su propagación en nuestro territorio. Por lo tanto, lo que ha pretendido este proyecto es realzar y relevar todas estas miradas, palabras, ideas de los adolescentes. También el programa ha mandado o ha expuesto una competencia para poder fomentar tanto en las áreas de TICS usando tecnología y usando también todas estas ideas e iniciativas que tienen los adolescentes. Se ha lanzado la competencia del celumetraje, con lo cual los adolescentes han podido concretar sus ideas a través de cortometrajes, videos, donde ellos con la temática de sensibilización y de prevención del consumo de drogas han podido mostrar a la población estas iniciativas. Estos videos se han promocionado a través de las redes sociales, redes comunicativas, y se ha notado mucho que esto ha fomentado en los adolescentes esa iniciativa de querer hacer algo activamente, ¿no? No solamente como actores pasivos, sino como referentes activos de intervención en la prevención del consumo de drogas. De estos programas modélicos de prevención también se han rescatado y se han capacitado líderes, tanto adolescentes en el área de maestros como familias, lo cual nos ha permitido que estas personas líderes sean fortalecidas en la información que mostraban gran interés en la temática y también capacidades personales, ¿no? En cuanto al liderazgo. Y ellos han sido capacitados para que puedan replicar este programa modélico de prevención. Se les ha brindado toda la herramienta. También se ha creado una librería digital con información vasta y ávida para que ellos puedan ingresar y puedan fomentar también sus conocimientos. Posteriormente, ya en el cierre del proyecto se ha logrado algo que es muy importante, que es la personalidad jurídica en el gobierno autónomo del departamento, lo cual nos ha permitido que este proyecto tenga un lugar importante en nuestra sociedad, ¿no? Y se ha tomado también extendiendo los conocimientos, prolongándolos a cada institución y a cada organización pública, principalmente pública. Bueno, como les hablaba hace un momento, el Centro de Escucha Origen es un centro que se ha creado con la mirada de poder dar atención psicológica y psiquiátrica a los adolescentes. El Centro de Escucha Origen funcionaba en el Hospital George Dewes, en el departamento de Sucre. Sin embargo, junto con los ejes de las familias y los maestros, hemos podido reclutar adolescentes en busca de atención psicológica, pero cuando aparece lo que es el COVID-19, ¿no? La pandemia sanitaria, se coartó esta intervención, por lo tanto tuvimos que reactivar una intervención más virtual y digital, pero como la pandemia arrasó con todas nuestras estrategias y también con la población, fue un poco difícil poder reactivar esta intervención, ¿no? Los adolescentes se sentían muy expuestos, las familias, no era un contexto muy adecuado para que los adolescentes puedan tener un tratamiento psicológico. Sin embargo, el interés estuvo vigente
Y ya cuando esta pandemia sanitaria va disminuyendo en la gravedad y ya podemos retomar las actividades en las unidades educativas, hemos abierto una forma diferente de intervenir, que es la atención psicológica ambulatoria. En cuanto a la atención psicológica ambulatoria, nosotros como terapeutas, psicólogos y psiquiatras nos hemos movilizado a las unidades educativas para poder brindar a los adolescentes una atención también individualizada en paralelo a los programas del modélico de prevención, lo cual nos ha permitido ampliar de sobremanera la intervención y la llegada a los adolescentes, ya que los docentes podían focalizar o identificar a los adolescentes que estaban en factores de riesgo, no solo de consumo, sino también de violencia, y nos lo derivaban, ¿no? Al nosotros movilizarnos a las unidades educativas, ha beneficiado de sobremanera también a la mejor accesibilidad de los adolescentes para poder beneficiar también su rendimiento en las unidades educativas, ya que, como ustedes saben, cuando un adolescente ya está en un proceso moderado o grave de consumo, ya deja los factores sociales, deja el colegio, deja de vincularse con los amigos del colegio también. Entonces, la inserción social ha sido clave y ha sido uno de los resultados que nos pone muy contentos de que se ha logrado reinsertar a muchos adolescentes gracias a las intervenciones que hemos hecho llegar a las unidades educativas, ¿no? Entonces, dentro de estas imágenes que les comparto, algunas de la parte de la izquierda son justamente los adolescentes que hemos podido trabajar, tanto del área urbana como del área rural, que han recibido la capacitación, pero también han recibido atención psicológica ambulatoria. En el área derecha les puedo mostrar la primera imagen de las entidades públicas y privadas, también el Consejo Departamental y Municipal de Chuquisaca, que hemos podido afianzar la red de prevención del consumo de drogas de adolescentes. En la parte inferior les muestro las capacitaciones que hemos realizado a las profesionales de la salud pública, y en la parte inferior les puedo mostrar lo que es la capacitación a los docentes, maestros y directores de entidades de educación colegial, tanto de áreas rurales, también de las unidades del área urbana, que han sido reclutados al departamento de Sucre, donde se han llevado a cabo estos talleres. Gisela, nos Sí. queda un minutito. Perfecto. Con esto ya cierro. En cuanto a los resultados, en cuanto a número, les puedo mostrar que en los grupos destinatarios hemos llegado a 10.000 adolescentes entre 12 a 18 años que fueron capacitados por el programa modélico de prevención, 60 líderes comunitarios de las organizaciones de las redes departamentales, de los cuales han sido miembros de 12 comunidades. 170 profesionales del área de salud han sido capacitados, 80 profesionales y técnicos de instituciones de la red y 40 comunicadores de medios y entidades aliadas a la red también. En cuanto a los beneficiarios finales, en el sentido amplio, hemos podido llegar a 50.000 bolivianos y bolivianas en cuanto al proyecto de prevención del consumo de drogas en adolescentes. Bueno, eso sería todo. Les agradezco mucho por la atención y cualquier pregunta estamos aquí a su disposición. Muchas gracias, Gisela. Ahora, por último, me gustaría presentar a la señora Vivian Camacho. Ella es directora de Medicina Tradicional del Ministerio de Salud de Bolivia. Es médica cirujana, especialista en interculturalidad y salud, promotora de saberes ancestrales de los pueblos indígenas, directora nacional de Medicina Tradicional y Ancestral, dentro del viceministro de Medicina Tradicional Ancestral del Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia. Comisionada de alto nivel, Alma Ata, 40 años, de la región de las Américas para la Organización Panamericana de la Salud.
coordinadora de salud de los pueblos Bolivia, ex representante para la región andina en la coordinación latinoamericana dentro del Movimiento Mundial por la Salud de los Pueblos. Además, es partera quechua, promotora del parto respetado y partería ancestral, magíster en agroecología y cultura y desarrollo endógeno en Latinoamérica, promotora de salud popular junto a las comunidades campesinas y comunicadora indígena integrante de la red del Avia Yala de comunicación indígena. Vivian, te escuchamos. Muchísimas gracias, gracias por la paciencia, por la espera. Pues aquí estamos compartiendo desde el espacio de la Asamblea Mundial por la Salud de los Pueblos en Mar del Plata. Un saludo muy grande y fraterno para la reunión que están teniendo allá en Santa Cruz. Tal vez si me ayudan con la proyección, por favor, y así voy a ir presentando por el tema de reanudo. Muchísimas gracias. Entonces, quiero presentarles, yo sé que la temática que se está tomando es sumamente específica acerca de la juventud, de la adolescencia, del tema de drogas, pero desde el trabajo que estamos haciendo, desde los abordajes integrales, quiero compartir con ustedes el día de hoy el tema de la medicina tradicional ancestral para el cuidado integral de la salud, para que tengamos esta mirada un poco más amplia, para entender un poco más las realidades también indígenas, originarias, campesinas, que en su contexto de migración interna, en contextos también en los que estamos sanando el tema de racismo, discriminación y violencia, pues nos vemos envueltos en estos circuitos de disgregación, desarraigo, pérdida de la identidad cultural que a veces derivan en justamente la consumo de drogas o de este circuito terrible del drogadismo, drogadicción, alcoholismo, prostitución. Pero bueno, vamos a intentar entender un poquito más algo que es tan duro, tan agudo, pero que necesitamos ver cómo vamos a abordar desde lo que estamos trabajando. Para nosotros, salud es un derecho humano, por lo mismo estamos promoviendo dentro del Sistema Universal de Salud también la atención con medicina tradicional ancestral. Algo muy importante y urgente es volver a recordar que alimento sano y agua limpia también son un derecho humano para nuestras poblaciones y que los estados son los garantes de este derecho. Necesitamos mirar también que la determinación social de salud es aquello que significa dignidad y justicia social para nuestros pueblos. Desde estos enfoques, pues vamos a ir reflexionando que cuando tenemos alimento sano, agua limpia, son las primeras medicinas de nuestra madre tierra. El tema de tener los derechos garantizados todo esto es parte de prevenir las violencias, incluso el tema de la justicia social, la violencia económica que Vivian, ejerce. ¿me escucha? Nosotros no te estamos escuchando bien. Hola, hola, sigo ahí. ¿Me pueden escuchar? Ya te escuchamos otra vez, pero Perfecto, sí, cayó un momentito. Vamos a seguir adelante. Entonces, aprendemos un modelo de salud basado en una sola cultura, este modelo monocultural dominante, capitalista, además patriarcal que aprendemos en las universidades, pues no contempla estas otras miradas de salud, no contempla las diferencias culturales, no contempla tampoco las injusticias sociales que llevan a esta producción de enfermedad. Hay sistemas económicos y políticos que someten a enfermar a las poblaciones. Pero aparte de esto, necesitamos mirar que somos millones de seres humanos con nuestras culturas, con nuestros saberes vivos. Siguiente, por favor. Nuestra medicina tradicional ancestral contempla para nosotros atender a la salud de manera integral, la salud física, la salud mental, la salud espiritual, cuida a las plantas, a los animales, a los seres humanos, porque somos pueblos vivos con nuestras propias formas de hacer la vida, nuestra propia manera de estar en el mundo. Siguiente, por favor.
Por eso estamos avanzando en el tema del diálogo de saberes para superar las relaciones de dominación económica capitalista, justamente porque hay sistemas que son impuestos sobre las comunidades sin reflexionar, sin territorio, sin consultar, sin esto de trabajar con la comunidad. Entonces, han fallado muchos programas extranjeros que se han intentado poner en las comunidades. Lo que necesitamos mirar es volver a reconocer desde dónde estamos construyendo salud, el tema de denunciar y transformar la mercantilización de la vida, que la salud sea un derecho humano. Nuevamente, no esa mercancía terrible que hemos visto durante el COVID, el que no tenía plata no tenía atención. Y además, fortaleciendo que la diversidad cultural, la diversidad humana, la diversidad de pensamiento, sobre todo el que nuestros pueblos estén vivos, protege y cuida la biodiversidad. Y esto nos mueve hacia la ternura solidaria de los pueblos que luchan y resisten. Esto en un marco de ver cómo nuestra juventud, la niñez también tiene que atravesar estos temas, el tema del racismo que realmente todavía atravesamos como pueblos indígenas. Yo pertenezco al pueblo quechua del Estado Plurinacional de Bolivia y como pueblos indígenas todavía sufrimos estas violencias estructurales, sistemáticas, racistas, que todavía estamos padeciendo en distintas instancias. Nos tiene que atravesar nuevamente el tema de reflexionar la educación, la salud, la convivencia desde el diálogo intercultural. Siguiente, por favor. Algunos puntos de encuentro que necesitamos es que un estudioso respete a un sabio de otro color, que cada realidad nacional, cada cosmovisión tiene su propia particularidad y todos tenemos algo, todos nosotros tenemos algo para sostener y apoyar al cuidado de la vida, compartiendo nuestros saberes en diálogo, sin convencer ni mandar, con solidaridad entre nosotros y con los diferentes, complementando nuestros saberes sin arrogancias, prepotencias y descalificaciones. Siguiente, por favor. Por eso también estamos hablando de la descolonización de la salud, que tiene que ver con el respeto a la madre tierra, con el respeto a nuestra identidad cultural, a nuestros propios saberes. Siguiente, por favor. También hablamos de volver a recordar que nosotros somos parte de este ciclo de la vida, que no somos aislados, o seco, tiempo de lluvia, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, que es el ciclo de calendario agrícola ritual festivo de nuestros pueblos. Igualmente nuestras vidas son parte de estos ciclos del universo. Nos movemos con los ritmos del sol, de la luna. Para nuestros pueblos tenemos las fiestas cada 21 de marzo, 21 de junio, 21 de septiembre, 21 de diciembre. El tema de que la luna también influye en las personas y en nuestras emociones, influye en los ciclos del agua. Es volver a recordar que juntos estamos acompañándonos a ser fuertes. Es volver a recordar que necesitamos reconectarnos con esta fuerza de saber que Tata Íntima Maquilla para nuestros pueblos son también padres, son también madres, son parte de nuestro ayllu, de aquello que consideramos como parte de nuestra historia y nuestra identidad cultural. Y eso tiene que ver también con nuestros lugares sagrados. Por eso cuando hacemos las ceremonias vamos a los lugares sagrados y he podido recolectar distintas experiencias de distintos países, por ejemplo, en los pueblos mayas, también en nosotros como quechuas, en algunos pueblos mapuches, cómo se hace el tratamiento de las adicciones con la ceremonia ancestral, con la contención emocional, con la salud mental, con volver a recordar que tenemos esta medicina viva, pero además que también nos contiene emocionalmente y espiritualmente. Siguiente. Vivian, tienes tu No. micrófono cerrado. Hola, hola, tenemos las rezadoras y las bendecidoras de nuestros pueblos, que para nosotros es la fuerza espiritual que sostiene nuestros caminos. Siguiente, por favor. No cambió todavía. Bueno, y en esta pequeña canción que hemos aprendido caminando en Chiapas hace más de 10 años, salud es dignidad, salud es vida,
sin injusticia y sin humillación, un pensamiento propio, un corazón, una comunidad libre y unida. Aquí tenemos el resumen de cómo las comunidades se organizan desde su propio pensamiento, su acción, desde la organización social territorial para cuidar de las comunidades, que es a lo que queremos llevar, para que este sentimiento de desolación, de desarraigo, para que esas violencias sean refrenadas, necesitamos retornar a ese sentido comunitario colectivo de la vida. Siguiente, por favor. ¿Está muteado tu audio, Vivian? Estamos aquí viendo esta lámina linda de las parteras, porque también soy partera del pueblo quechua y pues nosotros estamos pariendo comunidades cuidadoras de la vida. Es eso lo que necesitamos reactivar, promover, que en comunidad nos cuidamos, nos sostenemos, nos acompañamos. Y durante el COVID hemos visto cómo cuando había gente que pasaba hambre, había otra que cocinaba y le regalaba y compartía. Hemos recopilado documentos donde los campesinos de nuestro sur han donado, han regalado toneladas de alimento a quienes estaban pasando hambre. Eso quiere decir que todavía tenemos vivas estas prácticas de la solidaridad, la reciprocidad, el cuidado. Movimiento Mundial de Salud de los Pueblos. Tarda en cambiarse aquí. No veo la lámina. No, todavía no cambió. No cambió la lámina. Siguiente, por favor. Aquí no está cambiando para mí. Y ahora sí, tenemos las propuestas desde nuestro sur que tienen que ver con enfrentar el filantrocapitalismo, con la investigación soberana en salud, la complementariedad de los saberes, volver a recordar que la organización popular en el territorio está viva, volver a recordar que necesitamos articularnos de entre comunidades, hacer parte también de las radios comunitarias. Siguiente, por favor. Para difundir lo que estamos trabajando. Fortalecer este sentido de comunidad y de pertenencia es lo que realmente nos da sustento como comunidades indígenas, originarias, campesinas, pero sobre todo como comunidades humanas, comunidades que estamos buscando respuestas en este mundo entre tanta crisis. Siguiente, por favor. Hacemos parte de la Biblioteca Virtual en Salud. Aquí tenemos un proyecto de la Biblioteca Virtual en Salud de la Organización Panamericana de Salud, donde están ministerios, universidades, investigadores del sector particulares, del sector público, también gente que está trabajando todos estos abordajes para la salud física, para la salud mental, para la salud. Entonces pueden recabar esta información aquí en este sitio. Siguiente, por favor. Y bueno, durante el COVID-19 hemos trabajado parte de la plataforma indígena regional ante COVID-19 con ejemplos valiosos de cómo las comunidades han cuidado de sí mismas, de su propia organización social, desde sus formas de organización comunitaria con las autoridades comunitarias. Siguiente, por favor. Este caso lindo tiene que ver con el pueblo Shipibo con Ibo, lo pongo de caso emblemático que se ha conocido mucho, justamente porque cuando las comunidades han sufrido parte de lo que era el colapso de los sistemas de salud con gente que no era recibida porque los sistemas estaban colapsados, porque estábamos en COVID, cuarentena, sufriendo también hambre porque había gente que no podía salir para comer en el día. Entonces era una situación sumamente dura. Pero las comunidades, aunque no tenían el servicio médico pronto, ni tenían un avión para volar desde la selva para un respirador a otra interconsulta, ni mucho menos,
pues se han organizado a sí mismas. Y aquí vemos, por ejemplo, el Comando Matico, donde los hermanos del pueblo Shipibo con Ibo se han organizado para ir casa por casa con las plantas medicinales, con los cuidados, con distintos abordajes de las prácticas saludables propias para cuidar del COVID con su población. Pero además de esto tenían los cantos sagrados para que la gente quiera vivir, para que se tenga ese cariño, ese sentirte parte de la comunidad. Siguiente, por favor. Y bueno, hacemos parte del Movimiento Mundial de Salud de los Pueblos, por eso ahorita estoy en esta Asamblea Mundial aquí en Mar del Plata. Este movimiento ya tiene 24 años, estamos luchando por el derecho a la salud, también hacemos parte de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y como Salud de los Pueblos Bolivia ya estamos trabajando 11 años construyendo salud en manos del pueblo. Siguiente, por favor. También trabajamos el tema de la Internacional de la Esperanza, que tiene que ver con la alegremia. La alegremia es la alegría en sangre que se construye con las A de la esperanza. Agua limpia, aire limpio, alimento sano, albergue como vivienda digna, aprendizaje, arte y amor. Todo esto hace parte del programa de salud comunitaria de Formosa, que ha liderado más de 40 años el doctor Julio Monsalvo, quien está ahí a la mitad. Ellos, y Luis Weinstein de Chile, que está ahí de Chompita Azul. Ellos trabajan Alegremia y Amistosofía. Amistosofía Luis Weinstein en Chile, que quiere decir el tema de amigarnos con la vida, la salud a través del arte, la escritura, la pintura, la danza, expresiones artísticas que nos ayudan a estar en paz con la vida. Siguiente, por favor. Y pues tenemos nuestra gran madre sanadora, la primera que nos sana, que nos cuida, que nos acompaña para nosotros es ella. Y tenemos nuestra primera medicina, que justamente es el agua limpia, el alimento sano, por eso buscamos que el alimento sea medicina. Volver a recordar que ahí tenemos lo primero que nos acompaña y la fuerza espiritual de nuestros pueblos que está viva, por eso presento este colibrí, para recordar que el mundo espiritual para nuestros pueblos es parte del estar aquí, recordar que la vida comunitaria es una vida digna y por eso estamos luchando, que somos el cambio que queremos ver en el mundo, como decía Mahatma Gandhi, que este tiempo de florecer de los pueblos es porque ya nuestros abuelos, abuelas han llorado mucho para que estemos aquí. Recordar a los jóvenes, a los niños de la fuerza de su identidad cultural es tener toda esta potencia transformadora de que somos pueblos que hemos sobrevivido al genocidio colonial, somos pueblos que hemos sobrevivido a la extirpación de idolatrías que nos culpaban por brujería, sin embargo eran solamente los prejuicios de un sistema de dominación eclesial. Entonces estamos aquí recordando que nuestros pueblos, la belleza, para compartir con cariño la mesa, la comida, el alimento, el abrazo y celebrar la diversidad que somos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y ahí vemos. Quiero ya ir cerrando con este canto bonito que dice: cuidar del otro es cuidar de mí es cuidar del mundo. Cuidar del otro es cuidar de mí es cuidar del mundo. Que viene de la educación popular que Paulo Freire ha sembrado en Brasil, que viene de estos territorios que se han organizado para luchar, para resistir, con colegas, con hermanos y hermanas que están trabajando en villas miserias, en barriadas, con dependientes químicos, con abandono, con orfanatos, con gente que está buscando construir salud desde los territorios, con su identidad propia, con las herramientas locales que tenemos. Y esto en búsqueda de volver a recordar que somos comunidad de la vida. Siguiente, por favor. Creo que esta ya es el último slide. Voy a prender el video. Entonces, ya para agradecerles, gracias por la espera, por la escucha, gracias por el espacio. A los hermanos y hermanas que están allá, pues todo mi cariño, mi abrazo y que de aquí salgan reflexiones y salgan políticas para que podamos aterrizar nuestras propuestas, para que realmente tengan nuevamente esta
este cariño, esta humanización de la salud que es tan urgente, este recordar que es un derecho humano, no una mercancía, este volver a recordar que nos pertenecemos, que pertenecemos a la vida, pertenecemos a nuestras comunidades y este tenernos juntos, agarrarnos juntos las manos, hace que de alguna manera emerja ese inédito viable al que nos convoca Paulo Freire. Ese inédito viable del que nos hablaba Freire es hacer posible, con los recursos que tenemos, con los mecanismos que tengamos, hacer posible la vida y la vida digna y la vida linda de nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora sí voy a tener que despedirme. Les abrazo mucho. Gracias por la paciencia. Les deseo un excelente evento y gracias por el espacio. Gracias, Ernesto. Gracias, Inmaculada. Gracias, gracias y mucha suerte. Gracias por conectarte. Bien, ¿hay tiempo de una pregunta, dos? Sí. Ok, bueno, en 5 minutitos aquí tenemos una pregunta que hace Rufina Santana. Pregunta cómo me gustaría que se ofrecieran, aunque sea 3 claves, para que las políticas públicas puedan conectar con lo específico y lo transversal. 3 claves. Bueno, doy el titular y mañana vamos a hablar de eso con mucho más detalle. La primera, creo, es los procesos que cuentan son inevitablemente, felizmente, colectivos. No existen las salidas individuales. Cualquier mensaje en contrario es un mensaje interesado. ¿Sí? Y ese tipo de enfoques individualistas, además, bueno, nos hacen todo el tiempo trampas al solitario respecto a que si los pobres no salen de su pobreza es porque no quieren trabajar, porque cosas. Primera posible clave. Mañana voy a hablar de 10 tensiones y paradojas en la situación de los jóvenes y de 15 tensiones y paradojas en las políticas públicas del juventud en particular, donde vamos a retomar muchas de estas cosas. El otro es, digamos, estos temas son una responsabilidad de todos. No existe la posibilidad de que ninguna institución, de ningún nivel de gobierno, ninguna organización de la sociedad civil se piense que va a salir adelante por sí sola, por más colectivo que sea su trabajo. Y por tanto estamos obligados al diálogo. ¿Sí? Y de nuevo, los enemigos del diálogo también tienen su propio punto de vista sobre estas cosas y obviamente quieren empujar por otros caminos. Tercer clave posible, porque esto siempre es muy arbitrario, pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 7. Pero una tercera, por lo que se comentaba recién, niños, niñas, adolescentes y jóvenes son nuestra principal riqueza. ¿Sí? Y por tanto, las políticas públicas tienen que partir de la base de que son nuestra principal riqueza. No son grupos de riesgo, no son delincuentes en potencia, no son en fin, todo lo que los medios nos transmiten permanentemente. Son nuestra principal riqueza y sobre esa base es que debemos convencer a nuestras sociedades de que eso es así para que las cosas cambien radicalmente, si no, no van a cambiar. Y son cambios culturales los que hay que impulsar, evidentemente. No es un tema solamente de política pública. Por la brevedad, por el tiempo, la dejo por ahí. Muchas gracias, Ernesto. ¿Alguien de los presentes, de las presentes, quiere hacer alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? Adelante. Pues es que no sé si nos estamos... Digo que no sé si nos estamos equivocando con, con el diagnóstico o con pensar que la clave es convencer a otras personas de que la política es
presente. Creo que lo saben, sí creo que lo saben. Creo que no, creo que es que lo que si les falta algún conocimiento no es ese. Creo que lo saben tanto como que lo utilizan, como una especie de extractivismo también de juventud. Quiero decir, tú, por ejemplo, en tu presentación antes has hablado de nuevas generaciones. En España, no sé en otros países, pero en España nuevas generaciones quiere decir, nos suena a partido político, Ah, ok. porque son las nuevas generaciones del Partido Popular o del Partido Socialista, pero específicamente del Partido Popular. Se llaman así, nuevas generaciones del Partido Popular. Quiero decirte con Pero esto, olvide, disculpa. claro, quiero decirte con esto que efectivamente lo saben y lo único que, y las políticas, lo que de verdad hacen, parece que pasa desapercibido. Nos fijamos mucho en lo que no hacen, pero es que hay muchas cosas que sí hacen y también hay que verlas. ¿Qué hacen? Pues arrimarles a sus sardinas, arrimarles las cosas a sus sardinas, arrimarles para sí. Lo que quieran es un futuro con las políticas que realmente y con las actuaciones que sí se hacen, con lo que sí se hace, lo que sí se hace es asegurarse con la juventud actual de que en un futuro las cosas van a seguir exactamente. Pero saberlo lo saben. Y les atraen a los partidos políticos, como otros hacen su cantera, como los grupos, los equipos de fútbol, pues hacen los clubs, hacen su cantera con nuevos futbolistas, con la política, y esta es la política que se está haciendo realmente, los partidos políticos están haciendo eso. En fin, enseñarles, educarles, formarles, cada joven en el partido político que le toca, que le es más con natural. Claro. De acuerdo. Y un apunto sobre las niñas y los niños, que efectivamente no hay. Hablabas antes de cómo ponías el ejemplo de la salud, ¿no? Para ver el gasto social en personas mayores, en las más mayores, frente a las más pequeñas. Es que también creo que hay una especie de privatización del servicio de cuidados que dicta desde hace muchísimo tiempo que los niños y las niñas son cosas de la mamá. O sea, que, en fin, también habría que poner eso en el conjunto de ingredientes, ¿no? Que vayamos a ver. Bueno, nada más. De acuerdo. Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta para Gisela. Sí está en... ¿Todo? Ajá. Sí. Preguntan por Zoom, ¿cuál es la definición de población beneficiaria en la actividad comunitaria disertada? Por ejemplo, habla de 12,000 estudiantes. Esta Sí, pregunta para Albert Rivas. Bien, comprendiendo el término de beneficiarios, acá lo implementamos para comprender como las personas que se han podido llegar con el proyecto para que puedan recibir algún tipo de información, la capacitación sobre la temática o la atención tanto grupal como individual. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Gisela. Bien. ¿Hay algún otro comentario? Adelante, Felisa. No se debe ver desde allí. Sí, yo te veo. No, yo haría una pregunta al rector, y es ¿cómo ve la sociedad civil o qué importancia tiene la sociedad civil, sobre todo en el tema de drogas? La importancia que le ves y cuál sería el camino y el trayecto que deberíamos tomar como sociedad civil en el tema de drogas. Bien. Bueno, me imagino que vamos a estar conversando todos estos días sobre esto, será que simplemente doy algunas pinceladas. Creo que, como en todo, o como en casi todo en nuestras sociedades, hay muy diversas miradas sobre el rol de las sociedades civiles, también en plural. Eh, y digamos, y esas miradas diferentes tienen enfoques bien distintos, evidentemente. Yo creo que además, para responder esa pregunta hay que situar de nuevo
hay que ir a las condiciones concretas, digamos. No es lo mismo pensar el rol de la sociedad civil en el contexto de gobiernos de dictadura militar, por ejemplo, que en el contexto de gobiernos democráticos. No es lo mismo pensar el rol de la sociedad civil, digamos, en circunstancias de crisis que en circunstancias de expansión económica. No es el mismo rol en sociedades donde el Estado tiene una presencia efectiva, fuerte, determinante, con presencia real en el territorio, que en aquellas situaciones donde el Estado es prácticamente existente o no tiene ni siquiera el uso monopólico, el uso legítimo o monopólico de la fuerza, por llamarlo eufemísticamente o académicamente, ¿sí? Entonces, creo que no hay una respuesta única, sino que tienen que ser respuestas situadas. Y yo creo que en estos temas específicos, en el campo de las drogas y en los países en los que está trabajando la RIOD en particular, el rol debería estar muy centrado, y creo que de hecho lo hace, en tratar de ¿cómo decirlo? De ser un espacio donde se esté generando permanentemente pensamiento crítico sobre las cosas que se hacen. Y de tratar de incidir en que las políticas públicas tengan los rumbos que se necesita que tengan, ¿sí? Eso es muy diferente de otros enfoques que lo que plantean es que en este tipo de campos, como en otros, la sociedad civil cumple el rol de ejecutar políticas públicas en algunas áreas específicas, cuando de lo que se pretende es debilitar el Estado y privatizar todo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? O sea, de nuevo, en condiciones situadas, la respuesta varía completamente. Y yo diría que hoy por hoy, en algunos países, más que en otros, en América Latina necesitamos imperiosamente una sociedad civil que reflexione muy críticamente sobre estas cosas, que, que trate de generar enfoques alternativos a las cosas que se demuestran claramente que no funcionan y en tratar de promover enfoques más pertinentes en las áreas de competencia de este conjunto de ONGs. Lo vería un poco de ese modo a título muy inicial, pero creo que es uno de los temas centrales a conversar durante todos estos días aquí, evidentemente, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Un mensajito final en la parte de las preguntas. Sí. No sé a ustedes, pero a mí conozco a Vivi Camacho desde hace unos años. Me consta el esfuerzo que hizo por estar ahora conectada con nosotros. Y creo que yo he aprendido muchísimo con ella sobre todos estos temas que para un uruguayo, por ejemplo, son absolutamente inimaginables. Así de sencillo, ¿sí? Y por tanto me alegra mucho que nos haya podido presentar estas cosas del modo en que ella lo hace. Lo podría haber hecho en quechua, lo podría haber hecho en cualquier otra de sus lenguas, lo podría haber hecho con más canciones, lo podría haber hecho porque además es una mujer multifacética, desde todo punto de vista. Yo la admiro mucho, la quiero mucho y trabajo con ella en el marco del ORAS, del Organismo Andino de Salud, y tenemos preocupaciones muy compartidas sobre el tema de las desigualdades sociales en salud, que es el tema que estamos trabajando centralmente en ORAS ahora. Y por tanto, bueno, hicimos el esfuerzo por lograr que nos acompañara y me alegra mucho que hayamos podido contar con ella realmente. Disculpen Sí, sí, sí. salir del tema, pero me importaba decir. Sí, no, pero sí fue muy, muy importante la participación de Vivian Camacho, de Gisela Garbizú y de Ernesto Rodríguez, que les agradecemos a todos mucho, también a los que están siguiéndonos por Zoom y a los que estamos aquí presentes. Pues ahora vamos al almuerzo. Y a las 3 de la tarde vamos a reiniciar con las actividades de la tarde, pero es importante que lleguemos unos 10 minutos antes por las conexiones por Zoom
y vamos a empezar muy puntuales. Entonces, pues muchísimas gracias.